Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Yuyu y continuamos con Expedition Rome. Hoy vamos a reunirnos con la Loba Dorada aquí en la Corte Celestial. Ya sabéis, el último día estuvimos hablando con Cleopatra y nos dijo que podíamos reunirnos con ella, aquí con la Loba Dorada, para conseguir una nueva legión y poder tener 2 legiones para conquistar Egipto, porque es mucho más grande de lo que fue en su momento Asia Menor y necesitaremos ayuda. Una sola legión no será suficiente para mantener esto a raya. Así que vamos a ir a reunirnos con la Loba Dorada. Mientras tanto, os dejo por aquí arriba una etiqueta para que podáis ver todos los capítulos de la serie y nos dirigimos a hablar con ella. Pues vamos para allá. En el camino voy a coger agua. Como veis aquí se nos agota el agua. Tened cuidado porque hay veces que no se nota, pero hay otras veces que podemos morir de sed. Y os lo digo por experiencia, no dejéis que os falte agua, porque si no la habéis cagado. Vamos a ver, vamos a entrar en la Corte Celestial. Tenemos que entrar con nuestros seguidores más cercanos, lógicamente con los principales, porque es una misión principal del juego, ¿vale? Es una especie de, bueno, de conversación principal y tienen que ir nuestros aliados. No podemos ir con pretorianos, como por ejemplo sería en una fase de pacificación, en este caso. La Corte Celestial. Bonito lugar. Bienvenido a la Corte Celestial, el acto anual más importante que celebramos los ancianos y la razón de nuestra presencia. Es un honor tenerte entre nosotros. El honor es mío, pero primero me gustaría saber dónde me estoy metiendo. Por supuesto. ¿Qué quieres saber? ¿Qué es este sitio? La Corte Celestial es el nombre tanto del lugar como del acto. Cada año, los ancianos de la tribu nos reunimos aquí para solventar las diferencias y tomar decisiones cruciales. También supone la oportunidad para que la gente plantee sus problemas a los ancianos. El deber de esta corte es dispensar justicia, siempre que la cuestión sea la bastante importante. Y por último, pero no por ello menos importante, la Corte Celestial atrae a los mercaderes de todo el territorio de los Nasamones, más allá. Y más allá, donde haya gente siempre habrá comercio. ¿Tengo que hacer algo en concreto? Te recomiendo que te des una vuelta y te acostumbres al lugar. ¿Conoces a algunas personas? Habla con ellas. Vale. Comercia si quieres. Aquí eres mi invitado, así que eres libre de ir donde desees. Vale, eso está bien. ¿Qué puedo esperar durante la reunión? Podríamos encontrar algo de hostilidad. Ten en cuenta que las tribus menores harán lo que yo les diga. Lo que me preocupa son los ancianos de la tribu más importantes. No a todo el mundo le gustan los romanos. Algunos ancianos pueden ver su presencia como un ataque directo a nuestra autonomía. Que lo vean como quieran, la verdad es que no me importa. No, vamos a hablar bien, anda. Aunque aquí siempre la retórica suena mal, pero bueno. Puede que sí se deba ser importante. Vale. ¿Hay alguien con quien deba tener cuidado? Isil y Medur son los ancianos más respetados. Convencer a los dos sería una victoria diplomática considerable. Udad podría interferir en nuestros planes, pero nunca se sabe con él. Y luego está el joven Warmaxan, siempre tan impulsivo. Vale. Daremos con el modo de convencerlo. Creo que lo haremos. Eso espero. Bueno, a ver qué tenemos por aquí. Tenemos por aquí un comerciante. Vamos a ir viendo. Comerciante de pieles, interesante. A ver qué es lo que comercia cada cual, ¿vale? Compro hierro, vendo cosas que las demás te desprenden. Si quieres cosas... ¿Solo hierro? No todo lo que hay aquí me parece hierro. ¿Tú qué eres? ¿Un erudito de los metales? Sé más de metal que nadie. Si digo que es hierro, es que lo es. Fin de la discusión. Y un comerciante de tela, tío. Comerciante de piel y dice que vende hierro, vale. Mira lo que ofrezco y dime qué capta tu atención. ¿Qué crees que podría resultar muy interesante? ¿Has visto estas hojas contrapesadas? Son de una gran calidad y tal vez necesitas herramientas para jabalines. Una factura excelente. Vale. Pero como eres romano, tal vez te interese un viejo casco. Está un poco bollado, pero seguro que te gusta. ¿Puedo mirar el casco?
Un buscador de tesoros desesperado me lo vendió cerca de Utica. Es feo y está abollado. Se lo quité de las manos por lástimas. Mira esas inscripciones, Dominus. PC, público Cornelio Escipión. Por el pie del sopo de Festo. Es el casco del famoso general Escipión el africano. Es una pieza de valor incalculable. No hables muy fuerte que nos va a escuchar. Es un vulgar cisneros. Levantemos mucho la voz. Vale, te quito esta chatarra por 50 denarios. A mí me parece un precio justo. Espero que encuentre el uso para esta reliquia. ¿Quiero algo más de mi puesto? ¿Cuánto pide por las hojas contrapesadas? Herramienta para jabalina. ¿Cuántas pides? Míralo y decides. A 100 pavos cada una. Venga, te compro 2 porque a lo mejor me hace falta para más. Te acabo de timar con un casco, pero yo no fío, ¿eh? Y la hoja contrapesada para cuchillos. Te voy a comprar una también. Es que vale a 200, ¿eh? Uf. Me gusta tener cuchillos, para lanzar cuchillos. Pero... Bueno. A ver, es un chatarrero. Y hemos conseguido este casco, tío. Mira el casco, chaval. Mira el casco, loco. Y eso que no está mejorado, ¿eh? O sea, si termina el turno y no has gastado tu acción de ataque, comenzará tu próximo turno con 2 acciones de ataque. Es que es brutal este casco, tío. Me lo voy a quedar, pero no sé si me lo voy a poner yo. Se lo voy a poner a mi secundario, tío. No lo sé, ¿eh? Quizás se lo ponga... La resistencia máxima. Vamos a poner eso. Y este se lo vamos a poner a este de aquí, ¿vale? Que va a mejorar. Vale, guay. Oye, pues llevo el casco del león el africano. Vamos allá, el león africano, loco. Vámonos. Ya tenemos casco bueno, gente. Siempre es bueno buscar porque podemos encontrar objetos muy chulos. Mirad. Eso no lo había conseguido tampoco en mi anterior misión, en mi anterior partida, porque no había hablado con todo el mundo. Saludos y buenos días. Parece gente de gustos refinados. ¿Me equivoco? No, no te equivocas, pero... ¿qué me puedes ofrecer? Por supuesto, habéis venido al lugar indicado. Nuestros vinos rivalizan con los de Cartago. En ocasiones los superan. Mirad lo que queráis y avisarme si encontráis algo interesante. Un poco de vino mejoraría la moral. Eso es verdad, ¿me equivoco? ¿Pueden enseñar algo más que una jarra? Es que a 100 pavos no voy a comprar vino, lo siento. ¿Vendes solo vino o también ingredientes? No tengo mucha uva interesante para ti. La cosecha este año ha sido frágil. Por fortuna, eso no significa que tenemos un gran vinagre. Ah, amigo. Y podría llamar tu atención sobre nuestra excelente miel local. El caso es que quiera elaborar mulsum romano. El vinagre parece interesante. 500, tú estás loco. No quiero. 500 pavos el vinagre, tío. Vete por ahí, hombre. Vete a timar a tu abuela. Bueno, por aquí abajo tenemos otra cosa, vamos a ver. Mira, allí hay una caja, así que vamos a aprovechar. Podemos hablar con el tal Gulusa. Saludos, romano. O como lo decís vosotros, salvete. Salvete. Soy Gulusa el Grande. ¿En qué puedo ayudarte? Parece diferente. ¿De dónde eres, Gulusa? No, eso no. A ver, ¿qué vendes? Todo lo que ves en mi puesto. Las especias más peculiares y obviamente los mejores servicios. Entre los salmones, ¿necesitas algo? Déjame ver tus mercancías. Vale, vende esclavos y demás, ¿no? ¿Qué más? Ellos... Podría cambiar a lo mejor denarios por esclavos. Los tienen de oferta. O sea, comida por esclavo. Que los tienen barato. E incluso también por algunos denarios, porque a lo mejor para comprar aquí me va a venir bien. No tiene mucho dinero, así que...
Tampoco podemos hacer mucho. A ver, ¿tengo una habilidad sin subir? ¿Puede ser? No. Algo en el inventario que no he mirado. Vale, sí, los ingredientes para la herramienta, eso. Welcome Solo back. eso. How may I help you this time? A ver, vamos a preguntarle esto, porque hay una pregunta aquí interesante. ¿Cuánto por esa selva? Ah, cuando te vi supe que tenía paladar exquisito. Por desgracia, la selva no está en venta. Esa marca de nacimiento por Zeus y Pitágoras. Mi hermana, por fin encuentro a mi hermana. ¿Cómo? La hermana de Bestia. Restrain yourself, Conté a tu servo romano, te he dicho que esa selva no está en venta. ¿A qué te refieres? Otro cliente quiere comprarla y ya ha realizado parte del pago. Ha perdido el cielo de la mirada. ¿Qué le han hecho, Magister? No sé qué debo hacer. ¿Qué le ha pasado a los ojos? ¿Quién eres? ¿Qué me estás haciendo? Soy tu hermano. Llevo buscándote mucho tiempo, hermana. Pero ahora todo irá bien. Ya estamos juntos de nuevo. Hostias. No sé quién eres. Por favor, no me toques. No te pertenezco. Espera, bestia. No me reconoce, legado. Mírala. Tiene miedo al hablar. La han torturado. La han cegado. No sé qué clase de engaño es este, pero no tengo hermanos. Por favor, dejadme. Mi existencia me perjudica. ¿Qué le digo, tío? No reconoce tu voz. Bestia, di su nombre. Te conviene apartarte, creo. ¿Eso es una amenaza? ¿Desde la corte celestial? No me hagas reír. Aquí está prohibido luchar. ¿Qué quieres hacer, discípulo? Tu acto determinará la clase de hombre que eres. Hallarla fue un propósito de mi vida, Magister. No me marcharé sin ella. Haz algo, le he dado... Da igual lo que paguen, doblaré la cantidad. Tentador. ¿Así me está diciendo que puedes pagarme 8.000 en el acto? Qué pena no tener 2.000. Por Juno Moneta. Es una cantidad indecente de dinero. Estás loco si crees que voy a pagarte eso. El problema es que podía intentar ofrecer 200. 2.000, pero no tengo, claro. No llegaré a tenerlos. Entonces podemos pagarte con acero. No. A lo bestia nos vamos a encargar de esto. Pues esto es un problema. Esto es un problema y gordo. Tenemos un problema gordo, ¿vale? Tenemos aquí a dos personajillos que nos pueden meter la pata y a mi arquerita que debería encargarse de algunas cosas. Vale, ¿quién ataca primero? ¿Ustedes o nosotros? Nosotros. Pues entonces mi arquerilla debería acabar con aquel. Sería lo ideal. Mi asesino le va a meter a... Bueno, no, espérate. Tenemos para lanzar. No me he recargado los materiales, tío. Siempre se me olvida. Tengo que acordarme, tío, de recargar material. Golpe fortalecedor para quitarle la armadura y que este lo reviente, ¿vale? Pero antes de eso... Hagámosle el ataque sorpresa, que puede ser bueno. Vale. Genial, me ha ido bien con ese ataque. Tú te vas a encargar de este de aquí. Si lo puedes tumbar, túmbalo. Lo quiero putear un poco. Eso es. Y tú desde aquí le vas a meter a aquel. Aunque podía ayudarme con el del escudo y nos quitamos uno que no haga daño, ¿eh? Sí, puede ser buena idea. Y yo me haré cargo de su líder, que creo que lo voy a tumbar. Si puedo, no, porque tiene buena armadura, pero bueno. Ya por lo menos la armadura se la hemos quitado. Y ahora este amiguete, mi amigo, le va a meter bien dado. No llega al objetivo. Es que este no le puedo dar desde aquí, tío. Qué pena. Solo le puedo dar con este y no hace demasiado daño. Pero bueno, no pasa nada. Dale una buena hostia ahí. Y este que se encargue solo de estos dos. Genial. Vale, de momento todo bien. El arquero se está quemando, va a disparar, pero está jodido. Ahí viene otro. Vale, no lo esperaba. No esperaba que el arquero saliera victorioso de ahí. Está quemando. No me lance pinchos. Vale.
No pasa nada, me la ha lanzado el arquero. Tengo otro arquero en este lado, no lo había visto. Pues esto se me va a complicar un poquito la cosa entonces. De refilón, vale. Atacando a los más débiles, ¿no? Gachón. Atacando a los más débiles, ¿no? Pues voy a decirte yo a ti. ¿Dónde te vas a ir tú? La leche. La arquera me la han desarmado, pero tengo el otro arco, no pasa nada, no te preocupes. Vamos hacia adelante. El arquero a que le he caído. Tú, bestia, vente para acá. Qué pena que no llegamos, tío. Tengo que mover a este. Bueno, siempre puedo tumbarlo en el suelo. Ese está acobardado, ¿eh? No necesitaría ni pegarle así. Vale, le pegamos a los dos. Eso es. Me retiro un poquito porque está acobardado. Y ahora desde aquí sí puedo meterle con bestia. No con este ataque, lógicamente. Pero sí con este. Vale. Me interesaría ponerme cerca de los arqueros para que el arquero no pueda disparar a gusto, ¿eh? Pero no tengo nadie que vaya a llegar. Por lo que veo. Sin embargo, si puedo quitarme la armadura de este. Pues no me esperaba yo pelear aquí con nadie. Y resulta que ya estamos en jaleo. No me queda mucho que hacer, pero... Hombre, pero ¿qué la habéis tomado con cineros, tío? Es que la toman con cineros, hombre. Pobre hombre. ¿Qué les habrá hecho? ¿La puñaladita no te ha matado? O te mato con eso. Y ahora me acerco allí. No te voy a poder flanquear. Sí, tengo escudo. Tengo escudo para flanquearte. Vale, ahora me pongo cerquita del arquero. Mi arquera se va a venir aquí. Le va a meter un buen tiraco. Mientras tanto, tú también te vas a venir por aquí. Que es al que te suelen disparar siempre. Ese se va a poner a arder un poquito y ya está. Vamos para allá. Estás muerto, arquerillo. No te muevas, va a morir. Hostia, que he resucitado. Ah, eso se me olvidaba contaroslo, gente. Este tipo de personaje resucita y pega una vez más, ¿vale? Ya lo sabéis. ¿Qué sucede? Cálmate, hermana, ahora estás a salvo. Tu hermano se ocupará de ti. ¿Lo has matado? ¿Lo has matado? Soy un asesino. No. ¿He hecho algo mal, Magister? No sé, bestia. Vamos, hermana, te mostraré tu nuevo hogar. ¿Qué ha pasado, tío? Mata a esta gente. Yo lo he matado. Habla con los ancianos de la tribu, vale. Voy a ver a la hermana de bestia en el campamento. Vale, ¿debería tener la reunión o hablar o ver a la hermana antes, tío? Es una secundaria que no me la esperaba para nada. Y la reunión puede esperar porque es una primaria. Podemos ver que pasa. Uy, ese chotel buena pinta bien, ¿eh? Este arma pinta bien, tío. Chotel level 2. Ahora lo vamos a mirar si nos sirve. Y Scutum 2 mejorado. Buen escudo, ¿eh? Puede ser un buen escudo para crearlo. Otro de Scutum 2, ya lo habíamos aprendido, pero bueno, me lo leo también. Por si acaso. Y la hermana no es aquí. Aquí me queda mucho por ver todavía, ¿no? Me quedan comerciantes aún. Hay más comerciantes. Buah, esto es enorme, tío. Esto es enorme, loco. Esto es enorme, chavales. Y bueno, y esta gente que nos está esperando arriba del todo también.
Mira, aquí hay un cofre. Escondidillo. Que me lo dejaba. Buah, es que hay un montón de sitios aquí para ir, ¿eh? No sé si recorrerlo. Vamos a seguir con la misión que nos traía aquí. Y luego iremos a ver qué pasa con la hermana de Bestia, tío. Me resulta muy interesante. Vale, otro Chotel, pero este es el 1. A ver, una cosita. Quiero ver los nuevos Chotel estos que me están saliendo. El 2 este, por ejemplo, es igual que el que llevamos, que el Sifos que llevamos, ¿vale? Pero mejora muchísimo a la lanza, tío. Mejora muchísimo a la lanza. Y que yo creo que mi personaje va a ir con 2 espadas. Un chamán. Y llegó el guerrero. Un guerrero. Pero debes saber esto. No todos los enemigos pelean limpio. Una espada podría no abatirte, pero un veneno sí. Necesitas protección contra el veneno. Sabias palabras. ¿Cómo puedes protegerte contra el veneno? Solo un sabio puede reconocer la sabiduría. Por tanto, solo reconocer la sabiduría como los sabios. Tengo una cura contra el veneno. Hay que estar preparado. ¿Estás de acuerdo? ¿Me hará falta? Mi sabia decisión, tu vida no se medirá en denarios. Un antídoto. O sea, he comprado un antídoto. No sé exactamente para qué sirve, pero me he comprado un antídoto, tío. Una cinta de cabeza. ¿Cómo queda la cinta en la cabeza? Hostia, qué cosa más fea. Vale, he comprado 500 denarios por un antídoto, ¿eh? No sé qué mierda me he gastado, pero espero que sirva para algo. Esto es veneno, ¿no? ¿Dónde está? Será una receta, ¿no? De antídoto. Ah, tenía ya uno. Maldita sea. He estado 500 denarios en nada, tío. Bueno. Askil. A ver qué quiere Askil. ¿Me he dejado a alguien? No, ¿no? Este ya hemos hablado con él, ¿no? No, con los romanos. Debe haberte traído los espíritus hasta mi pequeño rincón. Qué fortuito. Necesito un poco de tu tiempo y tu consejo. ¿Estarás dispuesto a echarme una mano? ¿Necesitas mi guía? Y soy un extranjero en tu tierra. Por eso precisamente le te hizo. La guía que busco es para tierras más allá de esta. Eres un guerrero, ¿no? Si impartes muerte, cabe pensar que conoces muy bien la muerte y la tierra de los muertos. Me llamo Axil. Soy lo que en tu idioma podrías llamar un filósofo, aunque mi propio pueblo me denomina chamán. Dedico mi vida a estudiar y explorar las muchas tierras más allá de la muerte y sus variaciones de una cultura a otra. ¿Quién querría leer de las culturas tras la muerte? Lo que es todo querrán saber lo que les aguarda a ellos. Pues esa es una de las cuestiones que trato de explorar. Depende de nuestras creencias, o del lugar que nacemos, o de nuestros padres. A mí me fascina la idea de estos distintos más allá, pero cuando acabe el libro, espero que sirva como una especie de guía de viaje. Vale. Yo supongo que nadie está... Yo sé dónde muera, dónde voy a estar. Eres perfecto para mi propósito entonces, pero no todos están vencidos con tamaña certeza. Pienso que mi libro supondrá un gran alivio a quienes lo dudan. ¿Y para qué necesitas mi ayuda? He reunido mucho saber sobre más allá, pero no entiendo la oportunidad de aprender lo que les aguarda a los romanos tras la muerte. No he tenido. ¿Vale? ¿Quieres preguntar algo? Efectivamente, he entrevistado a muchos eruditos acerca del asunto de más allá, pero todos eran africanos. Mi teoría es que nuestro más allá depende de los dioses de los que creemos. Solo quiero saber cómo es el más allá que ofrecen los dioses romanos. ¿Y si no creo en ningún dios? Ese es asunto privado entre dioses y tú. La voluntad de un dios no se anula por no creer en él. Imaginemos que decido ayudarte.
¿Cómo puedes saber que voy a decirte la verdad? Of the look Es una persona de of a confianza. trustworthy Sé que los romanos se enorgullecen de sus virtudes. ¿Acaso me equivoco? Imaginemos que más tarde recabo la ayuda de otro romano y resulta que no me dijiste la verdad, que me engañaste. En ese caso, al menos sabría acerca de qué parte del más allá os gusta mentir a los romanos. Muy bien, dime qué tengo que hacer. Primero cuéntame el viaje que hacen normalmente los muertos en tu cultura de muerte. Imagine you are dead. What happens then? Vale. El alma separa del cuerpo y viaja hasta Dis, nuestro inframundo. Esta es teoría de lo que hacemos. Sin más ayuda, interesante. Nosotros debemos hallar nuestro camino hasta el Duat, pero se dice que la senda es distinta para cada persona. Vale. No puedo decirlo con certeza. Debemos pagar a Caronte, que te lleva al otro lado del río. Un río, me gusta como suena, agradable. Pero entonces te lleva el dinero del inframundo. Puedes llevar algunas monedas, pero Arqueronte tiene poco de agradable. No, por ese motivo conviene enterrar a los muertos. Por supuesto, nosotros también creemos que es mejor enterrar a los muertos con sus posesiones. Así tendrá una buena vida en el Seket Aru. Seket Aru, vale. Si logras superar a Cerberos, los jueces determinan tu destino. No puedo decirlo con certeza, nunca he viajado, tienes razón, por supuesto. Pero se me ocurre algo, mira esta hierba, se llama ojo de gato. Dicen que te lleva temporalmente hasta la tierra de los muertos. Vaya, vaya. Sería estupendo probarla y me dijeras qué ves allí. Voy a hablarle con este, mira, tengo esta acción, que siempre es buena, la de lobo. Lo justo es que yo tenga algo a cambio, y si acabara atrapado en la tierra más allá de la vida, no me gustaría nada verme la moneda suficiente para Caronte. Tienes razón, me ha dado 600 denarios. Genial. Resulta que llevo encima denarios romanos. Ten, llévatelos. O sea, que me va a dar una planta que me va a matar o me va a dejar en el más allá. Chungo, gente, chungo, se viene chungo. Vale, ahora estoy flipando, ¿no? Aquí hay un gato gigante. ¿Debería hablar con el gato gigante? Pues tiene toda la pinta, porque no hay mucho más. Hola, gato gigante. Salve. ¿Tú qué eres? Soy un gato. No, ya, eso lo había visto. Nunca había visto un gato parlante. Quizá no tuviera nada que decirte. Quizás debería hacer preguntas mejores. Las preguntas obvias tienen respuestas obvias. ¿Quién eres? Soy tú. ¿Soy un gato? Eso es improbable. No sé, es culpa mía, la verdad. No fui un gato muy bueno. Los gatos han de vivir 7 vidas. Morimos y luego renacemos, pero un gato malvado renace como un simple humano. Soy tú en una vida pasada. Adiós. ¿Y qué se supone que tengo que hacer aquí? ¿Estoy muerto? ¿Recuerdas haber muerto? No. La mayoría de la gente recuerda acontecimientos tan importantes. No eres tú quien está muerto. ¿Qué se supone que debo hacer aquí? Excelente pregunta. ¿Recuerdas siquiera tu propósito? Vale, aquí tenemos que elegir un propósito. La venganza, la conquista, el deber o la supervivencia. Mi propósito era la venganza, pero... Venga, la venganza. Tu padre. Su muerte parecía muy lejana. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en él? ¿Has notado que ya no recuerdas su cara? Pero pretende vengar su muerte. Me pregunto por qué. Eso no lo traerá de vuelta. ¿Le gustaba tu padre siquiera? Lo quería. ¿Y tu amor y lealtad siguen atado a alguien que ya no existe? Tal vez parezca sabio. Te parezca sabio. Pero la sabiduría le dan la edad y la identidad. Te conozco porque soy tú. O más bien, lo fui en una vida pasada. No me gusta la vida como humano, pero puedes salvarme llevando una vida buena, sin causar dolor. Solo entonces renaceremos como gato. ¿Qué propones?
Como un gato gigante. No, no quiero causártelo, pero lo hace. Al perseguir tus invenciones, haces daño a quienes están en tu camino. Debes preguntarte si merece la pena. ¿Me convertiré en un gato gigante? Difícil de creer. Porque cosas más raras han pasado. Hago lo que debo de hacer. Y cuando esté hecho, ¿te quedarás tranquilo todo el día a disfrutar de la vida? Eso puedes hacerlo ahora. Los gatos lo hacen a diario. Interesante. ¿Qué se supone que te va a hacer? El único modo de hacer daño es abandonar la tierra de los vivos. Si quieres puedes quedarte aquí y nos intercambiamos. Está a cagar, me quieres matar. De ese modo yo le naceré como gato y tú serás un buen hombre. Sé que todo eso resulta confuso, pero deja que lo haga más sencillo. Le voy a presentar dos puertas. Una de ellas lleva el licio de los juncos, la otra de vuelta a la corte celestial. Piensa en ello, decide cuál te parece la correcta y ve allí donde te lleve el corazón. Oh, oh. Mal asuntico. Vamos a ver qué ponen cada una primero. Vale, mira, pues pone de vuelta al mundo de los vivos. Le voy a dar a salir. Creo que he acertado de puerta, ¿eh? Creo que he acertado de puerta. Si le llegamos a dar a la otra, no quiero hacer spoiler, pero si le damos a la otra, para el que no quiere spoiler, que se tape los oídos un par de segundos. Y los que quieran ver la serie, si le dais a la otra, morís, ¿vale? Morís y tenéis que cargar partida. Vale, has vuelto. Aprisa, dímelo. ¿Qué viste antes de que se desvanezcan las visiones? Deja que te hable del gato gigante. ¿Gato gigante? Qué raro. Pues será raro, pero es lo que vi. Ese querido amigo. Cuanto llegue gente de todo el mundo, tendrás mejor experiencia con el más allá. Tengas este amuleto como humilde prueba de mis mesas gratitudes. Espero verte de nuevo cuando esté acabado el libro. Vale, intentaremos. Me has dado un amuleto que me da salud 6, toda la resistencia y daño cortante. Pues mira, no está mal. La voy a poner, tío. A ver, este comerciante... Me haría falta encontrar un herrero, tío. Que aquí no hay herreros. Vamos, hermano del que todos hablan. Bienvenido a la única tienda que querrás visitar en la corte celestial. Mi tienda humilde para ti está a tu servicio. No sabía que fuera famoso. Hay un poquillo de mosca alrededor de la comida, amiga. Noticias de tus hechos viajan rápido, sobre todo entre los mercaderes. Todo habla del comandante romano y sus riquezas. Ya ves. Dime, ¿qué es lo que deseas? ¿Estás aliada con alguna tribu? No creo, ¿no? A ver, ¿qué mercancías tienes? Las mismas que todo el mundo. Como sigo teniendo... Bueno, tengo medicinas, muchas medicinas. Voy a vender algunas. ¿Cuántas te puedo vender? 135. Vale. Quiero ir ganando dinero aquí. Tal vez vuelva luego, amiga. Me has dado 2000 moneditas más. Quizá con eso no hubiera tenido que pelear con los que detuvieron a la hermana de Bestia, tío. Vale, vamos por aquí. Esto ya está todo hablado. Todo visitado. Creía que encontraría algún mercader tipo herrero. Porque encontramos una hoja en el último capítulo, ya lo sabéis. Y me gustaría ver si hay un herrero por aquí y me la pueda gestionar, tío. ¿Qué? Pero los romanos atacaron su caravana. ¿Cómo? La venganza de sus hermanos. Recuerda lo que te digo. Se avecina la guerra. No, hombre, no. Y ataqué la caravana porque se llevaban a... Claro, es lo que dice, que viene la guerra porque va a querer vengarse Cleopatra. Voy a robar por aquí un poquito sin que nadie me vea. Oye, ¿y eso? Eso son ofrendas a los dioses, ¿no? No sé si tocar ahí, tío. No sé si tocar ahí, la verdad. Ahora vamos a ver qué tiene. Vale, aquí tenemos una armadura que no me gusta para nada. Un libro para la vara de chamán y dinerito. ¿Y qué tenéis aquí en la piedra esta? Un saco de comida pequeño.
Bueno, no me ha visto nadie, ¿no? Creo que nadie me ha visto. Vamos a la tienda esta. Aquí hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos, ¿eh? Aquí no, en todos lados, vaya. Por fin el romano en persona. Tu reputación te precede. Es un honor estar aquí. Honorables ancianos, ahora que estamos todos, podemos empezar nuestras conversaciones. Vale, estoy subiendo de nivel. Os he hablado de la guerra que se avecina y de la posibilidad de que las tierras de los nasamones se queden atrapadas entre las legiones romanas y Egipto. Asimismo, también os he explicado las ventajas potenciales de una alianza con los romanos. Ahora es el momento de hacer preguntas sobre nuestra propuesta. Seguro que tenéis muchas. Vale. ¿Todo el mundo callado? ¿Nadie habla? ¿Por qué no habla nadie? ¿No habéis quedado sin voz? ¿Tenéis todos miedo del gran romano? ¡Cobardes! Eso es lo que sois, una vergüenza para los nasamones. Solo tú nos avergüenzas ante este extranjero, Warmaxan. ¿Qué es lo que debe hablar un anciano cuando guarda silencio? ¿Qué es eso de hablar cuando los ancianos guardan silencio? Confundes coraje con insolencia. Nadie teme al romano, pero no es sabio insultar a tus ancianos. ¿Que nadie teme a los romanos? Yo sí. Ya conquistaron los nasamones una vez, gobiernan Egipto y posiblemente 1000 tierras cuyos nombres ni podía intentar pronunciar. Solo un loco no teme a los romanos. No temería a los romanos. Pues corre entonces con tus amos romanos con el rabo entre las piernas, Medur. Yo pienso luchar y si es preciso morir para defender a mi pueblo. Warmaxan, Medur, conteneos. Los ancestros os observan. No faltéis respeto a la corte. ¿Cuántas tropas necesitas, romanos? 5000 hombres fuertes, al menos. Ja. Es decir, 5000 esclavos. Estos 5000 legionarios que serán pagados por su servicio a Roma. Típicos romanos. ¿Piensáis que la lealtad es algo que se puede comprar? ¿Tiene miedo? Yo no le temo a nada. El romano tiene miedo. ¿Acaso me equivoco? ¿Es imposible avanzar hacia Egipto sin nuestra ayuda? No, no es así. Puedes esperar que tus señores te envíen refuerzos, pero es para entonces ya será tarde. Si nos negamos a ayudarte, no es conquista lo que buscas, intenta sobrevivir, ¿no es cierto? Pero tenemos nuestra némesis, quien nada teme es un loco, no. Soy bien consciente de mi mortalidad, y es por ello que no tengo miedo. El miedo no es la cura para la muerte. Te concedo que dices sabias palabras. Al aceptar la muerte logras conquistar el miedo. Lamentablemente no puedo sellar el acuerdo con alguien que podría morir mañana. ¿Acaso intentas amenazarme? Yo no intento nada. Y a jugar por tu desesperación, amenazarte es todo innecesario. No necesitas más que nosotros a ti. Acabarás de entender lo profundo de tu error, pero será tarde. Ya me preocuparé por eso en su momento. ¿Significa que te opones a ayudar a los romanos, Medur? No veo el beneficio en ayudarlo. Quizás, ¿qué dices tú, Lunya? ¿Tienes fe en él? Creo que nos interesa cooperar con él. Gracias, Lunya. La mera presencia de este extranjero es un insulto para los ancestros. Debería abrirle la garganta ahora mismo. Contrólate. Pese a su temperamento tiene razón, y lo sabéis. La corte celestial es solo para nosotros. Ya puedo sentir la desaprobación de los ancestros. ¿De veras? Muy bien. Pues consultemos a los ancestros. Isil, ¿perdido juicio? ¿Quieres sumar más vergüenza? ¿Permitirás que el extranjero profane la presencia del lugar de reposo de nuestros ancestros? Esto es insólito. No creo que los ancestros lo aprobaran. Eso puede decirlo los propios ancestros. ¿No es así? Bien. Pero que quede claro, no me satisface. Como siempre. Convenido entonces, consultamos a los ancestros. Ve al lugar sagrado. Vamos a hablar un poco antes. A ver.
Vamos a preguntarlo todo. ¿De verdad crees que soy una loba dorada? Es un apodo o un título, ¿no? Sí, pero todos los títulos se ganan. ¿Eres la reina de los nasamones? No. Qué idea más graciosa. Los nasamones no tienen reyes ni reinas. No nos gusta que nos gobiernen otros. Algunos de los nuestros creen que es necesario tener un rey, pero yo creo que el concepto mismo es contrario a nuestra naturaleza. Debemos gobernarnos nosotros mismos. ¿Por qué te llamaban loba dorada? Me lo contaste ya. Es un sitio interesante. Todas las tribus que están aquí, la mayoría, la congregación este año tenía un fin específico. Queríamos elegir un rey para todos los nazamones, pero no todas las tribus están de acuerdo. Vale. Salve, legado. ¿Es así? ¿Legado? Es muy extraña tu lengua, aunque me guste. Me disculpo por el comportamiento de los otros ancianos. No acostumbramos a tener extranjeros en la corte. Está algo desorganizada para mi gusto, pero era de esperar. Seguramente vuestro Senado cuente con innumerables procedimientos y leyes. Debe entender que somos gente simple. Nuestros procesos son más naturales. Respetamos a las personas, no las palabras. Ese es el auténtico orden. Me temo que alguien tendrá que explicarme lo que acaba de suceder. En ausencia de decisión definitiva, significativa, decidimos consultar a los ancestros, como es de costumbre. Viajarás a un lugar de los enterramientos y dormirás en la tumba de los ancestros, que a cambio se te aparecerá en sueño para revelarte tu destino. Todos haremos lo mismo. Creo que nuestros ancestros nos dirán si debemos apoyarte. Me inquieta estos rituales primitivos, pero no veo otra elección. Reza a tus dioses romanos. Si los ancestros hablan contra ti, hablaré contigo en ese momento. Y después, una mañana, ya no despertarás. Gracias, Julia, por defenderme. Bueno, vamos a quitarle todas las conversaciones a Lunya. Básicamente para eso. ¿Pero podemos hablar más? No, vale. Esta es que se queda con la conversación ahí. Bueno, pues parece ser que está todo y tenemos que ir hacia el enterramiento sagrado. Aquí no veo nada más interesante que hacer. Así que volvamos. No veo otra. A ver, mientras vamos volviendo, como ya lo tengo aplicado, voy a desmontar esto, que no creo... Bueno, lo voy a dejar por si acaso me vale para algo. Lo primero que voy a hacer es las habilidades, ¿vale? Mantente firme, habilidad activa. Vale, aplica... Bueno, esta la tengo que aplicar, pero elimina aturdido, paralizado y derribado. En este caso ahora mismo no me hace falta. Así que a lo mejor aplico otras cosas, ¿vale? Quiero mirar las que tengo... Vale, voy a poner fortalecer, me la voy a ampliar. Para acumular fortaleza. Aquí tenemos reconstitución, 20% de probabilidad del inicio de turno de sanar automáticamente un efecto. Eso puede venir muy bien. Pero muy bien. Nuestro diario favorito lo vamos a seguir poniendo como envenenador. Y después la maldición, seguramente. A bestia tabat. Vale. Podemos poner subidón o primer ataque. Causa un 50% de daño extra a los objetivos con toda la salud. Vale. Esto me interesa. Esta chica, patada potente, derribado, incapaz, y además la siguiente mejora, aplica derribado al objetivo y táctico a ti. Interesante. Pero quizás debería mirarme otras cosas. A ver, señuelo. Impide que el objetivo se cubra. Está bien. Eso está bien, tío. Pero no, voy a poner interrumpir doble. Que lo que hace es que el personaje disparará el primer enemigo que aparezca en el cono de visión, pero aquí vamos a hacer a 160 grados y después dispara, ¿vale? Es nuevo. Y ahora tenemos manos firmes. Esto me gusta. Y cubrir. Hay varias habilidades ahí que estamos mejorando que me gustan bastante.
A este amiguete le vamos a continuar por aquí. Le vamos a poner oportunista, ¿vale? Que aplica debilitado a enemigos y le da menos 50 de daño. En los ataques de oportunidad, ¿vale? Este curandero, como ya tiene toda la cura, voy a intentar aplicarle destructor a este, ¿vale? Para que sea diferente al otro que tenemos, ¿vale? Como ya tenemos el tema de cura y el veneno lo tenemos en uno, le vamos a ir por otra rama. Y este igual. Quizás le ponga contendiente. Vamos a ir por contendiente. Tenemos el avance táctico. 3 de movimiento máximo. Genial. Este no lo podemos aplicar porque no lo tenemos cerca, así que a esta gente no le podemos aplicar ahora mismo los puntos. Geniales, pues continuemos. ¿Hacia dónde íbamos? Nos vamos de aquí ya. ¿Por dónde venimos? Esa es la cuestión. No sé por dónde vamos, porque esto está... Es que es largo el sitio, ¿eh? Vale, por aquí escucho ya pasos. Allí vienen, de allí arriba. Vale. Este sitio parece que no, pero es grande de narices, tío. Y no parece que haya salido la cosa del todo bien, ¿no? Porque están como un poco reacios los amiguetes, tío. Están un poco reacios. Así que vamos a ver. Vamos a ver qué pasa con esto. Tendríamos que ir aquí al lado a esta corte. Mientras tanto, a lo mejor con la legión podríamos estar haciendo algo. Capturando algo. Pero... no lo sé. Vamos a ir allí. A ver, espera un momentito. Antes de nada. Tenemos la reunión familiar. Me gustaría acabar con la reunión familiar antes. Porque eso puede esperar, pero quiero ver qué pasa con la hermana de... Los oasis de los viajeros. Pasáis por delante de un oasis y un manantial entre empinados barrancos. Hay muchos restos de campamentos recientes e innumerables pisadas en la arena. Está claro que este lugar ha visitado muchos viajeros. Junto a la orilla del oasis crecen un árbol árboles hartos cargados de fruta. El lugar tiene que ser una fuente de comida y descanso para viajeros. ¿Y qué hacemos? Nos llevamos comida suficiente, dejando nuestro árbol para que lo que estén más necesitados. Bueno, vamos a dejarlo. Tengo prisas. No quiero perder tiempo, porque a lo mejor mientras recargamos comida y demás, perdemos tiempo. Y me gustaría llegar a hablar con la hermana de Bestia. Nuevas estratagemas, vale. Y ahora ya pues desbloqueamos un poquito para el tema de... Por así decirlo, vamos a desbloquear para que la Victory pueda atacar a nuevos lugares. Vamos a ver por aquí. ¿Dónde está la hermana? Vale, es aquí, ¿no? Y ya de camino me recargo los objetos, ¿vale? Legado, ayúdame. Tienes un aspecto horrible, amigo mío. Se ha ido, no lo entiendo. ¿Por qué ha huido de mí? ¿Qué ha pasado con la hermana? ¿Sabes dónde podría haber ido? No tengo ni idea de cómo dejó ni siquiera el campamento. Es ciega. La chica parece toda una pieza. ¿Pero por qué se iría? El fin era libre. Siempre ha supuesto que ella quería ser libre, Bestia. Tal vez no sea lo que desea. No hay servidumbre para quien no conoce la libertad. Comprendo, es cierto. Nunca la había considerado así. Sé lo que voy a hacer. La encontraré y la mataré. Es el único modo. ¿En serio? ¿Qué? ¿Cómo has llegado a esa conclusión? He aprendido mucho de la vida gracias a la charla con Sineros. Felicidad es la ausencia de tristeza. La alegría es la ausencia de dolor. No puedo brindarle ni alegría ni felicidad. Pero sí acabar con al menos su dolor y tu tristeza. No eso es lo que quería decir, Bestia. O al menos no creo. La conclusión que me ha llevado. Acaba suficiente y sería apto a andar. No lo hagas. Mientras esté viva, habría esperanza de logre librarse de su sufrimiento y aprenda a llevar una vida mejor. Pero si la dejo vivir, estará siempre perdida. Al final, sucumbirá al sufrimiento y morirá. Al menos morirá según sus condiciones. No le arrebates esa libertad. Muy bien. Está libre de sufrir. Entonces ella. Vale, ha ganado dispuesto. Vale. Gana una habilidad dispuesto.
Y acabamos de subir de experiencia con este. Ha ganado la habilidad de dispuestos, tío. Eso está bien. Hemos ganado una habilidad por hacer ese logro. A ver, vamos a proteger aliados, que me gusta. Esta habilidad me gusta. Porque hay veces que a un arquero lo están avasallando y no le hacen caso a los Princeps. Es una triste guasa, tío. Sin coste, sin coste. No, mejor la antorcha, sin coste. Reponer abrojos. Estaría bien. Los pilos los voy a reponer. Y los abrojos, pues habrá que reponerlo también. Vamos a mirar las estratagemas que tenemos, que no serán muy buenas. Pues serán de level 1. Vale. Tengo una duda y no sé si alguien me la podrá resolver en algún momento. Mirad, cuando miro a... Ahora lo enseño, dame un momento. Voy a elegir aquí algunas estratagemas. Voy a coger las que más me gustan, ¿vale? Perdóname. Si veis aquí arriba tenemos una exclamación en los muros, porque hemos mejorado los muros. Pero no podemos hacer nada con ello, ¿verdad? O sea, en todos los sitios que hay exclamación podemos hacer algo. Es esto en los muros y en esto de aquí, que es este almacén. Y no veo que tengamos ninguna opción a ninguna... nada con ello. Pero no sé si puede haber alguna forma de gestionarlo. Hablando con alguien, haciendo algo. No sé, dejármelo por los comentarios si alguien lo sabe. O alguien conoce algo que se pueda hacer con eso. O si hay algo que se pueda realizar. Comentármelo y le echo un vistacito, ¿vale? Es lo único que no he descubierto en todo lo que llevo jugando. Pero siempre aparece la exclamación, debe ser por algo. A no ser que sea algo por una próxima actualización. Ni idea. Aquí hemos conseguido el Scutum 2 mejorado. Este escudo es muy bueno. Pero muy bueno. Lo que pasa es que quiere 22 componentes de calidad. Y ahora mismo no me interesa, tío. Voy a fabricar antorchas que me vienen bien. Musul no quiero. Vende de vinagre me vendría bien, pero no tengo vinagre, tío. Es que me pedían muy caro por el puñetero vinagre. Puedo fabricar pilums. Todos los que pueda fabricar lo vamos a hacer y otra venda más. Voy a tener materiales para mis secundarios, ¿vale? Así que vamos a tener. Y ahora en modificar este. Casco nuevo. No, el escorpión mejorar. El escorpión el africano lo podemos mejorar, ¿no? No era el león, era el escorpión. Y yo antes dije el león. Disculpadme. Cuando se mejore este va a ser muy bueno este arma, tío. Todavía hasta que no tenga la forja no mejoro nada. Pero bueno. Oye, puedo llevar jarras de agua, aunque aquí más que el agua me haría falta vendas de vinagre, tío. ¿Qué es el mulsum? Insensible. Pasum. Vale, esto eliminaría el quemando. Con el vino. Con vino y uva puedo crear palsum. Lo voy a fabricar por tener uno. Y un mitridates también. Aunque esto lo que hace es inmunización a los envenenados. Vale, esto sí lo quiero. Mitridato quiero un par de ellos. Vale. ¿Voy a asignar a alguien? Sí. Vamos a asignar a alguien a la forja. Tú ahí, por favor. No tengo ninguno. Vale, ¿quién era? Este. Me tengo que poner ahí, lo siento mucho. Este que se encargue de esto, que también puede hacerlo. Y para la guarnición, pues bueno, ahora mismo podemos usar a bestia. No tengo mucho más. Tengo este en tratamiento, este está con el ocio. Pues para bestia de momento, ¿vale? Mejoras. Podemos mejorar y podemos crear el balneario level 2. No estaría mal, porque así nuestra gente se pondrá... Venga, vamos a crearlo, ya que tenemos para mejorarlo, genial. Y listo, yo creo que ya podríamos ir... A ver, voy a hablar con este. Podríamos irnos a la reunión en el entrenamiento. Espérate, tengo... Ah, vale, claro. Los que ya están aquí al lado sí puedo otra vez entrenarlos. Pues esto quiero marcar el objetivo. No, quiero tirador, más preciso. A ti, satisfecho. Tú vas a hacer duelista. Y voy a hacer todo... Es que no sé si toda la línea de duelo. Aquí está la habilidad de cosechador. Que hablábamos por ahí. Esta habilidad... Cada vez que el personaje mata a un enemigo recupera un punto de acción. Siempre que mate, ¿eh? No con cualquier cosa. Siempre que mate al enemigo. Pero está bien, porque te da un punto de acción cada vez que muere alguien.
Y normalmente se puede con el asesino rematar y se puede hacer bastante daño, ¿eh? Marco Petonio, a ti te tengo adición a la adrenalina, más 50% de daño con la salud en menor al 25% de la salud máxima. Embate. Aplica derribada al personaje, incapaz de actuar. Posible bloquear ni esquivar. Parar ni resistir ataques. Ponerse en pie le costará al personaje la mitad de su movimiento. Vale, estaría bien, pero tengo Vengador. Cuando un aliado queda incapacitado o lo matan, la fuerza del escudo se restaura al máximo y el daño aumenta un 20% durante el resto del encuentro. Esto puede estar muy interesante, tío. Pues listo, me quedaría este, que le vamos a poner vigilante doble. El interrumpir me gusta que sea doble. Y de momento pues ya está. Vámonos. Iba a hablar con Cineros. A ver si tenía algo que contarme interesante. Y nos vamos hacia el entrenamiento. ¿Es que llegamos demasiado tarde? Seguramente. No te guste mi opinión sincera. Dímelo igualmente. Pero con nuestros adversarios no anticiparon nuestra llegada. Y por tanto llegamos demasiado pronto para ellos. Creo que los sucesos que llevaron a la muerte del procónsul no pudieron impedirse, pero me parece que fue nuestra llegada lo que propició el asesinato en sí. Podía hacerme lo mismo si quisieras. Vale, gracias por la oferta, pero debo declinar con todo respeto. No soy cualquiera. He servido a tu familia desde antes que nacieras. El hecho de que tu rango militar haya cambiado no significa que ya no seas mi Dominus. Soy orgulloso del hombre en el que te has convertido. Y es con orgullo que seguiré sirviéndote. Es muy relajado en África. El aire seco es bueno para mis viejos huesos. Y siempre quise visitar África. Sobre todo Egipto. Aunque desearía que fuera en circunstancias menos graves. Debemos mantener el espíritu animoso. Eso hacemos. Un ejército sin moral pierde la guerra antes de comenzar la batalla. Debemos mantener el espíritu animoso. En otras palabras, necesitamos vino. Ahora que Cleopatra nos ayuda, creo que tenemos una ventaja. Yo creo que no, aún no. ¿Crees que nos traicionará? A este nivel político, la lealtad no es algo que quepa poseer ni esperar. Para ser sincero, estamos en un buen aprieto. Las lealtades fluyen constantemente sin piedad. Un error de anticipación puede muy seguramente ser fatal. Debemos prestar atención constante a cada palabra y cada gesto. Ya hablaremos. Vale, pues vamos allá. Él no está muy convencido con todo lo que está pasando, el amigo. Vamos a andar un poquito para fabricar todo lo que hemos conseguido. O sea, todo lo que hemos puesto a fabricar, ¿vale? En el herrero, que necesitamos unas cuantas horas para fabricarlo. Y vamos a ir al entierro, a la zona de enterramiento sagrado. Momentos después. Así que hagamos un poquito de tiempo. Pero esto va a hacer... Esto de ir al enterramiento sagrado va a ser en el próximo capítulo aquí en el manicomio, ya sabéis. Continuaremos con Expedition Rome hasta que acabemos este jueguito porque es una burrada. Este juego está muy bien. Así que dejadse un like por ahí si estáis conformes con esta serie. Suscribiros al canal para traer mayor y mejor contenido. Podemos traer más contenido por aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo del manicomio. Hasta la próxima, chavales.